que muchos de nosotros tenemos años escuchando a Noel en sus múltiples intervenciones. De todo tipo, de lecturas, habladas. Lo único que les falta es pegarle por la cabeza a la gente a ver si la gente entiende. Cambio. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes, de poner sobre nuestra realidad, sobre Venezuela y nuestro estado, sobre nuestra situación, nuestras posibilidades y qué está sucediendo en estos momentos. Para poder definir el qué está sucediendo en estos momentos es muy importante poder hacer memoria de cómo fue que llegamos aquí. Y es muy importante que se tenga muy claro el instrumental que fue usado para que llegásemos a este estado. Yo parto de una serie de realidades que me han podido ayudar a descifrar un poco la situación actual con la antelación necesaria, pero lastimosamente no fueron oídos, pues no fue poco escuchado el mensaje de alerta en su momento. La situación a la que llegamos nace de un factor principal que es el componente ideológico de la revolución chavista, que es el socialismo. Y es justo lo que más se niega en esta situación. Nosotros estamos envueltos en un proceso neocomunista fundamentalista. Así lo definí en el año 1998, cuando era evidente el triunfo de Hugo Chávez. Y desde entonces, desde ese mismo momento, me parecía casi que de un despropósito empezar a hablar sobre el colaboracionismo. El colaboracionismo lo tenemos vigente desde antes, pues, pero vamos a significarlo en ese momento, en 1998. En 1998 los dos partidos principales del país hicieron posible que Chávez llegara al poder. Le hicieron la cama a Hugo Chávez. Acción Democrática puso Alfaro Cero y Copey puso Irene Sáez. Faltando apenas 2 semanas, le quitaron su apoyo a esos dos personajes y le dieron apoyo a Salas Romer después de que habían hecho campaña ensuciando a Salas Romer. Por supuesto, la gente no encontró cómo motivarse hacia eso. En ese espacio de hacerle la cama a Hugo Chávez, también está el espacio fuerte, grande, que le brindó todo el establishment comunicacional y cultural a Chávez. Le mintieron al país de una manera descarada al decirle que Chávez tenía el 80% de respaldo de la sociedad. Chávez llega al poder con menos votos de los que obtuvo Jaime Lucinchi, con un padrón electoral bastante especial. Chávez llega con un padrón electoral de 11 millones de electores, Lucinchi lo tenía de 6 millones, y Lucinchi aún así, 15 años antes, sacó más votos que Chávez. Pero al país le dijeron que Chávez tenía el 80% de respaldo. Y esa mentira tan grande fue permeando y haciendo posible cada uno de los fraudes que fuimos viviendo en el país. No importaba si el país se desplazaba completo en voces de la oposición, como fueron claras y evidentes desde quizás la primera manifestación contundente, que fue el paro de diciembre del 2001. Un paro convocado estrictamente por Fedecámara, sin colaboración de la CTV, que paralizó el país. Y en ese momento se dio cuenta el mundo que quiso ver la realidad, qué era lo que sucedía. Había un país completo rechazando lo que estaba haciendo Chávez en el año 2001. Después de eso tuvimos la oportunidad maravillosa de dejar atrás todo esto en el 11 de abril de 2002, donde ese pueblo salió a las calles y lamentablemente fue engañado. Fue engañado por las miserias personales de los que no entienden la necesidad de hacer lo correcto. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No solo esas miserias personales que traicionaron esa oportunidad de hacer las cosas, de cambiar, de reencontrar el camino para reconstruir a Venezuela, sino también fue engañado por quienes fueron incapaces de mantenerse firmes y decir, sí, vale, yo firmé ese decreto, sí, era necesario cerrar esa Asamblea Nacional donde hacían vida personajes como Nicolás Maduro, Siria Flores, Julio Borges o Ramos Alú.
Esa fue la realidad. Eso fue lo que yo aplaudí y lo que muchos de ustedes aplaudieron. ¿Por qué? Porque era necesario detener el desastre que estaba ocurriendo en abril del 2002. Por eso cuando la gente tiene que empezar a reencontrarse por las razones reales de por qué estamos así, primero reencuéntrese con la realidad de por qué marchó el 11 de abril, los que marcharon. Y los que no marcharon, los que son muy jóvenes, que no estuvieron en esa oportunidad, pregúntenle a su padre, pregúntenle a un vecino, vean los videos de ese momento, de esa realidad. Vean ese pueblo, esa gente que salió en pecho desnudo a enfrentar una realidad de un gobierno criminal que en ese momento... No, perdona que te pise, se escucha muy entrecortado, no sé si te pudieses cambiar un poquito de si a lo mejor es por la cobertura. Disculpa que te haya pisado, pero es que algunos usuarios me están avisando, yo te escuchaba un poco entrecortado, pero hay algunos usuarios que me dicen que no están captando casi nada. Si pudiésemos intentar a ver, y perdona, cambio. Claro, vuelvo, ¿me escuchan un poco mejor? Cambio. Sigue por moderadores. Yo sé que Noel me escucha. Si quieren, yo les puedo hacerlas en el supuesto que él se sienta cómodo. A ver si se siente incómodo. Cambio. ¿Me escuchan mejor? Cambio. No, estamos hablando por moderadores. Los usuarios del canal no te copian en este momento. Bueno, no me copian a mí. El problema es que se escucha así. Entonces, claro, estamos perdiendo mucho. No sé, Lichita dice que puede hacer una segunda, no sé cómo, Lichita, cambio. Sigue, sí. Ahora habla con él, sí. Yo ya lo quité. Ya, queridos amigos, que estamos tratando a ver si solucionamos el que esté entrecortado para no perder nada de lo que nos está diciendo Noé. Está haciendo una mirada retrospectiva de lo que, por lo que estamos hoy como estamos. Unos minutos, por favor, cambio. Un segundo, vamos a esperar que Sello resuelva el problema del audio y volvemos por acá también. En cuanto Sello pueda resolver el problema del audio, volvemos también por acá. Un segundo. Gracias, Orlando. Noé, por favor, dime si nos estás copiando. Cambio. Los escucho perfecto. Cambio. Ahora sí te escucha bien. Yo creo que a lo mejor puedes continuar y a ver, esperemos que no se... Sabemos también que el internet en Venezuela hace muchas jugarretas, pero vamos a intentar a ver si ahora se escucha mejor. Muchísimas gracias y de verdad, mil disculpas por haberte pisado, pero queríamos realmente escuchar todo lo que estabas diciendo. Cambio. Ok, espero que esta vez podamos funcionar mejor. Cambio. Bueno, no, continúo, mejor dicho. Volvemos a ese momento, ese 11 de abril, ese país que pobló las calles fue engañado. Y resulta que ese mismo país
fue engañado por una dirigencia cargada de miserias personales, de oportunismo, una dirigencia tanto civil como militar como empresarial, que seguía viendo muchísimas oportunidades de seguir manteniendo ese juego y se asustó cuando vio una realidad, que para poder recuperar de verdad el país había que salir de todos ellos, había que salir de todos los que estaban representados en esa Asamblea Nacional, la cual no dista mucho de la actual Asamblea Nacional. Había que salir de todo aquel TSJ antes de la reforma, la cual la oposición permitió, de aquel cochino TSJ que había llegado posterior a la constituyente, que no tiene nada de distinto al asqueroso TSJ actual. Porque esa es la realidad que estamos viviendo en el país. Y esas traiciones, uno tras otra, esa traición constante, nos ha traído hasta aquí. Y el venezolano ha sido engañado en la calle y en las urnas electorales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando nos analizamos esa realidad, encontramos una cantidad, cuando analizamos esa realidad, encontramos una cantidad de indicadores comunes que nos vuelven a señalar cómo fue que llegamos aquí y por qué seguimos repitiendo el mismo error. Es muy importante porque para mucha gente parece que todo esto empezó en el 2014. Hay una gran cantidad de gente que empezó a despertar en el 2014. Se sintieron burlados. Pero no, señores, se están burlando de nosotros desde el inicio. Y lo han hecho en perfecta sincronía. Gobierno y oposición han trabajado al máximo por mantenerlo a usted muy lejos de la realidad. Y eso no lo hizo solo el gobierno. Eso es importante tenerlo muy claro. Gobierno y oposición en un vals perfecto, negándole a usted una serie de realidades totales. La principal que le negaban es el componente ideológico. Y hoy se sigue negando. ¿Por qué se sigue negando el componente ideológico de esta realidad? ¿Por qué no se le dice al país la verdad? ¿Por qué el país no puede entender o encontrar la cura, la solución al problema, si le siguen mintiendo sobre el principal problema? Nosotros tenemos un gobierno socialista, orgulloso de ser socialista, que lleva al país hacia el comunismo como cualquier proceso socialista serio. No lo estoy diciendo yo, lo dijo Marx, que es el que inventó el cuento. Y tenemos una oposición socialista, orgullosa de serlo, no tanto de decirlo, que niega el componente ideológico. Y los que se dicen no socialistas niegan el componente ideológico porque lo único que saben es permanecer en ese mismo círculo. No pueden vivir sin sus compañeros socialistas. No pueden vivir sin el negocio que vincula esa realidad. Bueno, ese negocio que era el chavismo en el año 2002 fue destruir a Venezuela y sacar ingentes ganancias de ese proceso. Y en ese proceso de destrucción participaron todos, toda la estructura política que negó la carga ideológica, toda la estructura política que le decía a usted que existe una vía electoral. Nunca hubo vía electoral alguna. La primera etapa del cuento hicieron que usted votara por Arias Cárdenas, por el compadre de Chávez, para poder asegurar cualquier error en la trampa propuesta. Y de ahí en adelante, después de la entrada de Smartmatic, después del control de todo el aparato electoral a través de la automatización del voto, después de la inyección de miles y miles de fantasmas, tanto como electores como en votos, porque eso es bien interesante, porque la gente se empeña en mirar el fraude como un pequeño espacio, ¿no? Y el fraude es algo bastante amplio, es un pulpo con muchos espacios. El más importante está en el REP y es lo primero que niegan. No somos esos 30 y pico millones de habitantes, por supuesto no somos esos 19 y pico millones de electores. En el año 2006 lo hicieron a usted votar, no solo votar por Manuel Rosales, lo cual ya fue un abuso, sino que lo hicieron votar con 26 millones de habitantes, 16 millones de electores. Eso es demográficamente imposible en Venezuela. Y la gente lo aceptó, y la gente lo aplaudió. Y ese es el principal pecado en el cual todos los que llamaron a votar en esa realidad del 2006 y en las continuas realidades posteriores fueron cómplices. Lamentablemente cómplices. Cómplices por no querer aceptar
una verdad evidente. La matemática no mentía. Los informes de las principales universidades y expertos en estadísticas eran evidentes. Y esos informes los tenía acceso cualquier persona realmente interesada por lo que ocurriese en Venezuela. Y aún así llamaron a votar. No en esa oportunidad, sino en cada una de las otras aberrantes 20 elecciones que hemos vivido, 22 elecciones en estos 18 años de revolución. Esa es una realidad. Adminístralo usted como usted quiera. La gran mayoría de ustedes fueron cómplices ante esa realidad. No quisieron oír los llamados, no quisieron escuchar las voces. Y es que es triste, yo lo entiendo, porque no es posible que hasta informes serios como los de ESDATA, que fueron usados en el mundo para demostrar todas las teorías de fraude electoral, de todos los vicios, de repente veías al presidente de ESDATA diciendo, bueno, esta vez vamos a votar y vamos a cuidar los votos. ¿Qué hacía eso? Generaba un proceso de confusión total, generaba un disparate social, generaba un proceso de anarquía de pensamiento y fue generando un proceso de división interna dentro de la principal fuerza política del país. La principal fuerza política del país es el antichavismo. El antichavismo está compuesto por cualquier cantidad de lecturas, desde cosas en las cuales yo me siento totalmente distantes, como procesos como el movimiento 13, poniendo un ejemplo, es antichavista, porque en aquel momento no le dejaron ganar la facultad y entonces, listo, cambió. Y desde entonces es antichavista. Pero son socialistas. O los que se dicen antichavistas dentro de toda la estructura de la MUD, pero participan en partidos inscritos en la Internacional Socialista. O gran parte de esa generación del 2007 que se siente identificada con Allende. Entonces no hemos avanzado mucho en el principal problema, que es el factor ideológico. El gobierno se sostiene entre tres principales pilares. El primer pilar es el comercial o económico. El gobierno maneja el 98% de las divisas que entran al país. Por lo tanto, desde el principio, no solo con la llegada del carnet de la patria, en este país no se puede comprar ni vender sin la marca de la bestia. Es decir, el negocio de verdad siempre ha sido dependiente del gobierno. El segundo pilar, el cual quizá ahorita se hace más evidente, que es el pilar filial. Aquí todo el mundo es hermano, primo, cuñado, compadre de alguien que está en el gobierno, o es líder de oposición, o líderes de oposición que son familias de los que están en el gobierno. Y cada uno de ellos decide, no, aquel no va a llegar tan lejos. No, aquel, yo cuento con él, yo cuento con su acompañamiento. Y aquel no va a llegar tan lejos. Yo cuento con él, yo cuento con su acompañamiento. Yo estoy seguro de eso. Ese pilar, el filial, nos está costando bastante caro. Y el tercer pilar, él es el ideológico. El ideológico es el que siempre se niega y aún hoy. Por eso es tan importante. Y es el que más van a negar. Y por eso es que, vuelvo a recalcar, es tan importante. La Venezuela de hoy llegamos por eso, por no entender esas realidades. El asunto es que quizá usted no es el culpable de no entenderlas. Es más, seguramente usted no es el culpable de no entenderlas. Usted confió en una dirigencia que va más allá de la dirigencia política. Usted confió en una dirigencia académica, comunicacional, que fue guiando, llenando los espacios de comunicación con ese mensaje. Y ese mensaje nos trajo aquí. Ese mensaje nos embruteció y fue apagando la inteligencia. Y fuimos siguiendo cantos de sirena y fuimos perdiendo el tiempo frente a la realidad que nos estaba consumiendo. Esa es la realidad. Duélale a quien le duela. El país pasó horas, días, meses, años oyendo a los ciudadanos, buenas noches, y aún me escuchan nada más la tribuna de César Miguel, y uno dice, pero por Dios, ¿cuándo van a reaccionar? No pueden reaccionar porque los tienen adormecidos con esa carga de banalidad, de necedad, de estupidez, de continuismo, de colaboracionismo, y entonces así no vamos a poder arrancar. Podemos arrancar y recuperar ese hermoso país, ese país que es todo, que es esa maravilla que es Venezuela, partiendo de la realidad. No es todo el G2.
Hay mucho venezolano malo. Mucho venezolano ha contribuido a hacer daño. Eso es una realidad. Duele, golpea, pero es una realidad que tenemos que admitir. Mucho venezolano ha hecho daño, ha contribuido de manera denodada para esta realidad. Hablar del futuro de Venezuela sin tener claro cuál es el mapa de obstáculos que tenemos que cruzar es uno de los más grandes errores en los que recurre todo el mundo. Nosotros tenemos que entender que estamos en un campo minado. Para entender la dimensión de ese campo minado, tenemos que entender cuánto vale Venezuela y cuántos intereses están tras ella. Y son intereses que van mucho más allá de lo económico. Cuando se habla de poder, no se piense solo en económico, entienda bien lo que significa poder. Y cuando se habla de el ejercicio del poder, vaya más allá de solo el poder en sí mismo. Eso es lo que busca un proceso revolucionario. Y ese proceso revolucionario, en su obsesión por tener el poder, genera cualquier cantidad de matrices que buscan empobrecer, esclavizar, destruir y sembrar ideas tan peligrosas como el secesionismo en Venezuela. Es muy delicada cada una de esas realidades. Y esas realidades tenemos que irlas enfrentando. Hoy cuando veía esta mañana una imagen que estaban colocando de un mapa actual de Google Earth y se ve la herida que están haciendo en el arco minero. Es inevitable pensar en los países africanos que han tenido que vivir esa realidad. Es inevitable pensar que mañana, si pudiésemos salir de esto hoy, vamos a enfrentar con cualquier cantidad de bandas armadas que van más allá de los colectivos que el gobierno armó, que van más allá de las 18.000 bandas armadas que el gobierno estimuló, sino vamos a ver bandas armadas dedicadas a sostener cada uno de los crímenes que el gobierno sembró y estimuló, que van más allá de la destrucción minera, que van más allá del narcotráfico, que alcanzan hasta la trata de blancas. Todos y cada uno de estos procesos pueden haber existido, cómo no, pero fueron estimulados con el chavismo, estimulados de una manera salvaje, financiados, jurídicamente y judicialmente protegidos. Y llegamos aquí. Llegamos a esta realidad y el país sigue sin tomarse en serio esta realidad. Y no se la puede tomar en serio porque la dirigencia de oposición te dice que el problema no es tal. Te dice este gobierno criminal que tomó cada uno de los poderes, que tiene el control sobre el aparato electoral, que ha acabado con el Estado de Derecho, lo vamos a sacar con votos. Y el país ha aplaudido esa estupidez durante todos estos años. Cada uno de los ciudadanos se han escudado no solo en el voto, sino en decir, no, hay que hacer todo a la vez. No, señor, cuando usted dispensa los esfuerzos, todo se diluye. Tiene que asegurar el esfuerzo hacia su salida. Nosotros estamos bajo un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista, en un proceso totalitario que va por todo y por todos, que busca acabar con todo. Si eso no se entiende, no vamos a poder avanzar. Si no se entiende que para aceptar, para poder avanzar, para poder entender el proceso como tal, se cree que llegamos aquí sin la colaboración de la oposición, caemos en un hueco realmente mortal. Es importante entender esa realidad para poder afrontar el mañana de decisiones inmediatas. Las decisiones inmediatas son crudas, duras, porque muchas de ellas son inevitables. Venezuela va a pasar por un proceso de hiperinflación absolutamente inevitable. No importa que mañana baje una nave espacial, se lleve a Maduro y a su cúpula y comencemos un proceso de transformación. No, de todas maneras vamos a vivir escenarios realmente espantosos. Y frente a esa realidad no se le está hablando claro al país. Lo único que se le está diciendo al país, al venezolano, es huye, escápate, entrega lo que te pertenece. No,
No podemos seguir en esto. En estos días, un pendejo, porque no tiene otro nombre sino pendejo, frente a un comentario en una de las entrevistas donde hago referencia de Venezuela, el mejor país del mundo, el pendejo pregunta, ¿el mejor país del mundo? Por supuesto, yo no discuto con un pendejo, no le respondo, ¿no? Pero hágase una pregunta, sobre todo para los que han tenido que emigrar a países con... Noel, se te cayó. No podemos seguir en esto. Cambio. Ok, perdonen. Háganse una pregunta para aquellos que, cuando hablamos de ese mejor país del mundo, y esos pendejos que siguen preguntándose el mejor país del mundo, aquellos que han tenido que emigrar, a países con temporada, y llegan a esa temporada y tienen que ponerse a paliar nieve. Véngase para acá un momentico otra vez. O a los que han tenido que emigrar porque toda la estructura petrolera de nosotros también tuvo que ir a Medio Oriente y tener que vivir un país radicalizado religiosamente. O un país que enfrenta problemas raciales. Cada venezolano tuvo la dicha de nacer en el mejor país del mundo. Y lo único que hemos estimulado es la deserción. Nosotros tenemos que estimular el amor por Venezuela. Y no vamos a conseguir amor por Venezuela en quienes lo primero que han estimulado es huir de Venezuela. El venezolano que tuvo que huir, que decidió hacer su vida, que entendió el desastre por el cual estábamos pasando aquí y emprendió su camino, ese venezolano hizo lo correcto. En ningún momento se le va a recriminar eso. El problema es, ¿por qué tienes que huir? El problema es que sí estabas en el mejor país del mundo. La realidad es que esto te pertenece. Y la realidad es que te han hecho entregarlo. Te refugiaste en la mentira electoral para no aceptar la realidad. Y eso es algo que cada uno tiene que asumir en lo profundo. Porque la realidad era evidente. Hoy, cuando se habla nuevamente de diálogo o negociación, no importa la cara que lo diga, no importa el lugar donde se haga. Diálogo y negociación con una estructura como la que está en el poder hoy, simplemente va a llevar a la repetición de lo vivido. De nuevo, no importa ni la cara ni el lugar del que la haga. No existe posibilidad alguna de diálogo y negociación favorable a Venezuela. Porque en la instancia más favorable incluiría una carga de impunidad tan salvaje hacia los criminales que están en el poder que harían absolutamente ingobernable el mañana. Los escenarios de diálogo y negociación... Noel, no importa la cara que lo diga, cambio. Esos escenarios de diálogo y negociación no son nuevos. Y no importa la cara que lo diga, va a tener el mismo resultado. Puede tener un resultado terrible, que es el resultado de que supuestamente nos favorezca y tenga una inmensa carga de impunidad. Una impunidad que va a ser invivible el mañana. Entonces, no importa ni la cara ni el lugar que hable de diálogo o negociación. Simplemente nos va a llevar de nuevo al desastre. No existe posibilidad alguna de diálogo o negociación con este tipo de regímenes. Bien claro lo ha demostrado Cuba en cada uno de estos años. Ellos llegaron hasta la salvajada de condicionarse, de que se sentaban en mesas de diálogo donde no hubiesen cubanos, donde nada más los únicos representantes cubanos podían ser ellos. Pero se sentaban con noruegos, con australianos, con cualquier otra cosa, pero con cubanos no. Y hacia allá llegaremos en cada una de las etapas de diálogo o negociación que se plantean. No importa la cara que lo diga, ni el lugar en que se haga. Esa es una realidad que usted tiene que admitir. Para que se despeje cualquier duda sobre las ofertas políticas que puedan estar llegando hoy. Hay una receta que yo me he tomado en lo particular para entender la realidad de este preciso instante, que es
la esperanza versus la coherencia. Yo siempre prefiero refugiarme en la coherencia. La esperanza es el último demonio de la caja de Pandora. En esto no quiero decir en ningún momento que no tengamos esperanza por Venezuela. Con esto no quiero decir en ningún momento que no tengamos esperanzas por Venezuela. Venezuela es esperanza. Pero no podemos tener esperanzas en la repetición de lo vivido. No podemos tener esperanzas en lo que sabemos hacia dónde nos va a llevar. Y repito, no importa la cara ni el lugar donde se digan las palabras diálogo y negociación, nos van a llevar al mismo lugar. Eso es importantísimo. Entre la esperanza y la coherencia, su mejor refugio es la coherencia. Quien te ha llevado a vestir de democracia esta realidad, no te va a llevar a la libertad. Esa es la Venezuela de hoy. Estamos en peligro, real peligro. La única salida que siempre ha habido de esta realidad está en el fuero interno de cada venezolano. Cada venezolano la sabe desde el principio. Cada venezolano ha asumido esa realidad, sabe lo que cuesta. Y todo el tiempo que ha sucedido esta situación, lo único que ha hecho es que la factura a pagar sea mucho más cara. Venezuela vale responder por ella. Venezuela es oportunidad, es desarrollo, es futuro, es libertad. Amemos a Venezuela y encontraremos todas y cada una de las respuestas para recuperar nuestro país y entregárselo a nuestros hijos. Es así de sencillo, así de fácil. Diversos países han enfrentado estas realidades y países que han tenido que vivir realidades aún peores que las de nosotros, con ejércitos realmente adoctrinados por estructuras comunistas, por ejércitos realmente comprometidos con estructuras de narcotráfico o en el caso de la minería ilegal en países africanos. Y han tenido respuestas, espacios para cambiar. El espacio para cambiar realmente nace de una vanguardia que atienda esa realidad, una vanguardia que decida avanzar. El espacio para avanzar no nace de un colectivo gigantesco, no nace de la voluntad de todo un pueblo. En realidad, esos espacios para cambiar nacen de la voluntad de una vanguardia que decide hacer la transformación del país. Y los países siguen esa vanguardia cuando logran su objetivo. No se preocupen tanto por el cómo va a ser el mañana. Cuando el mañana sea de seguridad jurídica, cuando el mañana sea de establecimiento del orden, cuando el mañana sea de entender cómo pisamos firme frente a la realidad que nos va quedando, el mañana es de progreso, de futuro y esperanza. Pero si el mañana lo vamos a sembrar con mentiras, si el mañana le podemos decir a la gente, vamos a ir a unas elecciones pasado mañana, inmediatamente después que se vaya Maduro, mienten. Y entonces no vamos a tener mañana. Si el mañana lo empezamos a decir de nuevo, vamos a un proceso de negociación o diálogo, mienten. Piense usted un segundo. ¿Qué lo impulsó a marchar el 11 de abril? Y le repito, si usted no marchó, pregúntele a cualquier otro. ¿Qué sintió en el momento en que oyó aquella frase, tenemos nuevo presidente? Esperanza, oportunidad, pero sobre una realidad. La realidad que dio cada venezolano que marchó, sudó, lloró o sangró. Nosotros tenemos que entender eso. Es básico, es elemental, no tiene mayor vuelta. Sí, el gobierno mata, persigue, secuestra, tortura y mata. Es un proceso socialista, es un proceso comunista, es lo que hace. Sí, la nomenclatura es rica. No se pregunte, ¿esto es socialismo? ¿Aquel tiene billete? Claro que va a tener billete, la nomenclatura existe y está allí para hacer lo que hace. Robarlo, exprimirlo, empobrecerlo, perseguirlo. Es natural que lo haga. Es natural que invente leyes leoninas, salvajes, o genere fantasías como el Ministerio de la Felicidad. Es natural que haga cada una de esas salvajadas, son su estructura política. No se extrañe con eso ni pierda el tiempo en discusiones sobre eso. Enfóquese sobre su realidad. La única manera de salir de esto, usted la tiene en su fuero interno. Perdone. La única manera de salir de esto, usted la tiene clara en su fuero interno. Asúmala.
me pidieron que fuese amplio en las partes de preguntas. Pero hay una cosa que es muy importante que quiero recordarle a todos, que es bueno que estén conscientes de ella. Que es muy bueno que estén conscientes de ella. Las oportunidades de Venezuela son tan grandes que hay que recordar dos puntos que son increíbles en cuanto a la economía de un país. Cuando un país se torna inestable, la economía pasa lo que está sucediendo en este país. Cuando un país hay un intento de golpe, cuando un país hay cualquier cosa de esta, la economía se hace realmente inestable y los bonos de deuda se disparan y pasan cualquier cantidad de cosas como esa. Pero es importante recordar que tanto el 11 de abril como el día de la toma de la brigada blindada en Valencia, protagonizada por el capitán Caboripano, inmediatamente los bonos de la deuda bajaron. Los mercados y las oportunidades de respaldo real a Venezuela, para la reconstrucción de Venezuela, para la construcción de Venezuela, están allí esperando porque nosotros terminemos con esto. Están allí. Nosotros tenemos que aprender a leer y a escuchar bien lo que nos están diciendo. Cuando el gobierno de los Estados Unidos dice, no existe, están sobre la mesa todas y cada una de las situaciones, incluyendo la militar, no están hablando de una invasión. Le están diciendo a lo que queda de las Fuerzas Armadas, dale chico, es tuyo. Cuando el Fondo Monetario Internacional te dice, vamos a invertir 30.000 millones de dólares interanuales en la Venezuela futura y yo no sé qué cosa, lo que te están diciendo es, dale chico, entendemos tu problema, avanza. Eso es lo que tenemos que hacer como venezolanos. Nosotros tenemos que recuperar nuestro país, no lo vamos a recuperar oyendo a los mismos que nos trajeron hasta aquí, a los mismos que vistieron de democracia esta desgracia. Los dejo para las preguntas. Perdonen, antes de entrar en las preguntas voy a hacer un comentario que siempre resulta antipático, pero tanto en las presenciales como por aquí. Preguntas una cosa que se desarrolla de 30 a 40 segundos. No estoy buscando discursos heroicos, ni opiniones, ni nada de eso. Una pregunta, por favor. Y disculpen lo antipático que suena. La gracia es poder entendernos y entender cuál es la realidad de Venezuela en base a sus preocupaciones expresadas en una pregunta. Cambio. Muchísimas gracias, Noel. De verdad, me ha conmovido mucho las cosas que has dicho. Gracias. Mientras que abrimos el canal para que los usuarios te puedan preguntar, yo quería que me dijeras tu punto de vista sobre Soy Venezuela. Cambio. Sobre Soy Venezuela no hay nada nuevo que decir. Eso es como el cuento de que Maduro no es Chávez. Maduro es Chávez. Soy Venezuela, la coordinadora democrática. Fue el Partido Unión, es la MUT. Mientras Soy Venezuela no afronte la realidad ideológica de lo que nos pasa, mientras Soy Venezuela plantea algún tipo de diálogo contra el gobierno, no hay novedad, no hay nada nuevo que decir. Cambio. Muchísimas gracias, Noel. Queridos usuarios, ya está el canal abierto para los que tengan a bien hacer alguna pregunta a nuestro invitado de hoy. Cambio. El canal está abierto para cualquiera que quiera participar, mi gente, como digo. No. Leal, 30 segundos. Adelante, cambio. Bueno, mientras que algún usuario, tengo una pregunta que me están mandando por Twitter. ¿Piensa usted que el Tribunal Supremo de Justicia
que está en Estados Unidos sirva para algo. Cambio. Realmente no sirve. ¿De qué sirve? Sirve como imagen de una realidad en Venezuela. Se está haciendo muy tarde esa realidad, ¿no? Hace mucho tiempo se debió haber ejecutado cada una de esas estructuras, tribunal en el exilio, diversas representaciones en el exilio que tengan algún tipo de carácter probo, no como ahora hablan de Luis Ortega como la fiscal en el exilio, por favor. Semejante criminal. El asunto es que cada una de estas acciones en realidad de fondo son inútiles, pero sí son efectistas y efectivas si se usan de manera correcta. Que existe un tribunal en el exilio nombrado por esta inútil Asamblea Nacional, por supuesto es inútil, pero viene la pregunta, ¿por qué existe un tribunal en el exilio? ¿Y por qué si fue nombrado por un poder electo por el pueblo? Es porque la realidad en Venezuela necesita que sea expresada de una forma distinta. Y esa es la utilidad de ese tribunal. Utilidad efectiva. Ellos pueden dictar una ley para mañana poner un presidente. No, eso es unas tonterías impresionantes. Pero sí es importante que ese tribunal se reúna y exprese la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela. Si hay la necesidad de la creación de un tribunal supremo de justicia en el exilio, es porque en Venezuela no hay justicia. Y esa tiene que ser la bandera de ese tribunal, para poder explicar que en Venezuela no existe Estado de Derecho. Lo que pasa es que dicho tribunal no puede accionar diciendo que no existe Estado de Derecho, dado que nació de la Asamblea Nacional. Entonces caen en un absurdo gigantesco. Lo mismo sucede con cada una de las personas que se encuentran en el exilio. Sí tienen jerarquía, por más ridículo que parezca. No es lo mismo un preso político, un hombre que fue preso político en el exilio, que una persona que no lo fue. No es lo mismo un preso político como Antonio Ledesma, alcalde mayor, que un preso político que fue simplemente un perseguido porque peleó en las calles. Antonio sí lo van a recibir los distintos presidentes del mundo. Al que puso el pecho en la calle, no. Pero esas son las realidades de la política. La política tiene su propio lenguaje, su propia intención y formas. Y nosotros tenemos que aprovecharnos de esas realidades. Y los que quieran apoyar a Venezuela tienen que entender esas realidades y aprovechar el efecto de lo que significa un tribunal en el exilio. Lo que significa el alcalde mayor puesto preso bajo sus funciones y que hoy en día haya tenido que huir de Venezuela. Si ese poder, esa referencia, ese efecto es usado hacia lo correcto, más rápido avanzaremos en nuestra solución. Pero si ese efecto es usado para legitimar lo existente, muy lejos nos pondrá de la solución. Cambio. Buenas noches, amigos. Gracias por su presencia acá en el canal. Mi pregunta es la siguiente. Me pareció excelente la forma como nos trajo a la realidad de hoy en día y de hecho me trajo muchas memorias el hecho que usted decía que la gente veía Globovisión, Buenas noches, porque con mucha gente discutí porque la verdad es que se perdió el tiempo con eso. Ahora, la pregunta en concreto es, desde su punto de vista, desde su perspectiva, ¿cuál es la forma o cuál es la salida que tiene Venezuela en estos momentos? Cambio. Mira, la salida, como lo expliqué hace rato y como lo digo desde el inicio de este problema, pasa por entender nuestra realidad y lo que nos grita nuestro fuero interno. Por supuesto, eso lleva organización, lleva trabajo, lleva voluntad. Pero esas voces que en algún momento se alzaron por encima de las demás, señalaron el colaboracionismo, ofrecieron oportunidades, encontraron apoyo, o esas voces militares que fueron y buscaron apoyo dentro de las estructuras políticas y fueron traicionadas, vendidas, acusadas, sapeadas, se han encontrado constantemente con la falta de la sociedad civil que quiera enfrentar la verdad. Oportunidades han habido y las van a haber. Pero tiene que existir por parte del colectivo nacional, por parte de un grupo de gente que entienda que ese llamado, el cual
todos conocemos, es el que hay que seguir. Ese llamado, por supuesto, nos invitará a la calle, ese llamado, por supuesto, traerá una carga de violencia, ese llamado, por supuesto, generará un gran nivel de inestabilidad, y ese llamado puede que no dé el resultado que queremos, porque esto no es una matemática perfecta. El asunto es cómo logramos hacer que ese resultado sea lo más cercano a lo que queremos. Primero, tumbando caretas. Porque no puede ser que mañana el que se aproveche de un nuevo esfuerzo de la sociedad, perdonen, no puede ser que mañana el que se aproveche de un nuevo esfuerzo de la sociedad haga una nueva traición. De una vez, no solo traicione como han traicionado electoralmente, sino que vuelvan a traicionar a los que pusieron carne en el asador en las calles. Es muy importante entender que tanto civiles como militares somos una sola identidad, somos venezolanos. Y la realidad que vivimos como civiles en mucho está dentro de la estructura militar. Es importante entender que no existe cambio alguno dentro de nuestra realidad política sin ese soporte. Si ustedes de los que dicen, no, militares no queremos, no, bueno, sea feliz en su tontería, porque es mentira lo que está diciendo, miéntase. Porque la realidad es que nosotros somos un país que tiene una frontera caliente, que tiene mucho narcotráfico, que tiene minería, que tiene que tener presencia militar. Y el militar va a ejercer poder. Si usted no, no me refiero a usted con la pregunta, si el ciudadano no entiende esa realidad, sea feliz mintiéndose. Pero es una constante con la que tenemos que vivir. Entonces lo que podemos hacer es ir generando de una vez un discurso que esté muy claro, donde podamos aceptar ciertas realidades y que ellos se vean obligados a aceptar una serie de ciertas realidades de hacia dónde vamos. Y una de las principales aportes que nosotros tenemos que hacer es entender que para la construcción de ese mañana nosotros tenemos que desmarcarnos ideológicamente de lo que nos trajo aquí y nos tiene aquí, para que los que piensan así allá adentro puedan encontrar comunión con ese pensamiento, con esas voces y con ese espacio. Si no, no vamos a salir de esta realidad. Cambio. Noel, me llama la atención algo que dijiste acerca de que de cierta manera hemos sido cómplices, ¿no?, en todo esto lo que ha pasado. Pero, claro, pensando un poco en algo, digamos, de lo que va más arriba a nivel social, digamos, los medios de comunicación, ciertos periodistas, ciertos artistas. Desde tu punto de vista, esta gente que maneja los medios, o sea, digamos, esos periodistas de renombre, como habías dicho acerca de César Miguel, etcétera, ¿ellos son parte de este juego o ellos ignoran esto? Desde tu punto de vista, ¿qué opinas? Adelante. Sí, nosotros hemos vivido un proceso de deformación social. Vamos a poner este punto que es algo que siempre traigo a colación. En 1989, 911 doctores de nuestro país se le postraron a Fidel Castro. Es muy importante que la gente relea cada uno de esos nombres y se den cuenta de su posición en ese momento y su influencia. Cuando me refiero a un doctor social, es gente que fue generando y degenerando a quienes han ido degenerando la opinión del hoy. Ahí encontramos rectores de las principales universidades del país, decanos, formadores de formadores, que lo que han hecho es deformar el pensamiento político del país. Frente a esa realidad, el pensamiento político también cae en lo comunicacional, y nosotros tenemos una estructura comunicacional que viene enferma, y viene enferma de cosas impresionantes. Muchos de nuestros periodistas fueron deformados por Eleazar Díaz Rangel, por Edarle Herrera, por Juan Barreto. Ellos fueron los que deformaron esos pensamientos. Muchos de estos periodistas importantes vienen con una gran carga de resentimiento propia de ser hijos
de personajes prominentes de la izquierda en su momento. Personajes que, claro, en su momento fueron perseguidos. ¿Y por qué eran perseguidos? Porque iban a hacer esto que está sucediendo hoy. No por otra cosa. Lo perseguían porque querían imponer este imperio del absurdo. Ayer y hoy es la realidad. Eso es lo que sucede en estas cosas. Y estas cosas fue contaminando cada uno de estos procesos. Entonces tú encuentras una serie de comunes denominadores en esta carga de la gran mayoría de los comunicadores sociales que han venido influenciando en nuestra sociedad. Tienen una deformación en su proceso educativo o vienen con una contaminación en su proceso familiar del cual no se han desprendido, pues. Y esa contaminación regó todo, pues. En estos días yo le hacía un ejemplo sobre la gente que está indignada, los venezolanos, indignados porque Timochenko sea candidato en Colombia. Y muchos de esos indignados aplaudían a Teodoro. Y la única diferencia es el narcotráfico. El pensamiento político era el mismo. Entonces, esa deformación nos trajo aquí. Y esa deformación sigue siendo un escudo para que el pensamiento de lo correcto se quede lejos de la realidad. Cambio. Disculpen si no les respondo a las preguntas a los de Facebook. Creo que esta es una experiencia nueva y quizás más adelante podamos hacer algo directo solo para Facebook y poder responderle las preguntas. Pero esto fue a solicitud del canal de sello de Venezuela.libre. Vuelvo otra vez a hacer de un espacio ahí, no quería aglutinar las preguntas, pero algo que no me quedó claro, señor Rojas, yo le pregunté acerca de su punto de vista cuál era la salida. Y quisiera algo como clarificación. Yo entendí que usted dice que obviamente la población venezolana tiene que tener un cambio para dar esa salida, y le entendí, y esta es la parte que quisiera clarificación, de que las fuerzas militares tienen que estar involucradas, obviamente las fuerzas militares venezolanas, tienen que estar involucradas en esta salida. Entonces quisiera que me clarificara si eso es lo que usted dice, que las fuerzas militares venezolanas actuales tienen que estar involucradas en la salida, o no. De no ser así, entonces quisiera que me dijera a qué se refería con eso, cambio. No, entendiste bien y creo que sí, fue muy claro. Nosotros somos una unidad como país, vistas o no vistas de uniforme. Si no existe la fuerza militar en ese cambio, simplemente no va a existir cambio. Cambio. Buenas noches, Noel, mi nombre es Venezuela Fuerte y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo en Venezuela.libre. ¿Tú me podrías dar una definición de lo que es la resistencia hoy en día, tanto dentro y fuera de Venezuela? Pues veo con preocupación cómo la gente se denomina resistencia y en realidad no lo es, y cómo hay gente que tiene resistencia y en realidad sí lo es. ¿Tú me podrías decir que estamos bajo un proceso de redefinición o estamos redefiniendo lo que es resistencia? Adelante, cambio. Fíjate, esa falta de definición no es nueva. Yo tengo años diciendo una frase: yo quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Y la gente cambiaba la frase y la gente decía: no, no es la oposición, es la MUT. No, 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 no es tal cosa, es Julio Borges, no es ni siquiera la MUT, es Ramos Alú. Y yo siempre insisto, la oposición no me deja. No hubiese habido MUT sin la oposición. No hubiese habido respaldo si la gente no va y vota por ellos, estando conscientes de lo que eran. Entonces, esa falta de definición no es nueva. Ahora vamos con respecto a lo que se puede considerar como resistencia. Cada uno de estos procesos son realmente difíciles y quizá para evocar más el concepto de resistencia hay que ir a aquella resistencia en Francia después de que el colaboracionismo entregó todo un sector a los nazis. Esa resistencia tenía 100.000 caudillos y cada uno tenía una visión distinta. No se comunicaban entre ellos y hasta era prudente que no se comunicaran entre ellos.
Las miserias personales de cada uno de ellos hacía imposible que pudiese hacer una acción conjunta que realmente tuviese algún tipo de significado. Esa resistencia no fue agrupada, sino porque escuchó una voz. Iba escuchando una voz por la radio, era la voz del general de Gaulle, que le resultaba antipático a la gran mayoría de la resistencia. Pero el general de Gaulle contaba con los apoyos necesarios. El general de Gaulle hablaba en nombre de los aliados. El general de Gaulle le estaba diciendo a Francia que merecía libertad. Señalaba que existía un proceso colaboracionista. Y eso fue lo que unió a la resistencia. Entonces, nosotros vamos a seguir oyendo cualquier cantidad de personas llamándose resistencia y portando banderas sin sentido. El asunto es cuando exista una voz que logre encontrar en esa resistencia ese sentimiento unificador. Ese sentimiento unificador se llama Venezuela. Y cuando aprendemos lo que vale y entendemos cuánto daño le han hecho y quiénes le han hecho daño, encontraremos esa voz, ese sentimiento unificador, y la resistencia tendrá un solo sentido. Mientras tanto, sigue siendo bastante extraña de manejar y muy difícil de adjudicarles un liderazgo. Yo sí encuentro, los que me han leído, los que me han oído, yo sí encuentro que el trabajo que viene realizando Rumbo Libertad es correcto en muchísimos sentidos. Valoro muchísimo el trabajo que han hecho Eduardo y Roderick de manera extraordinaria, así como Robert, cada una de las personas, tanto afuera como adentro, que han levantado esa bandera reflejada en Rumbo Libertad. Igual me llama mucho la atención el trabajo que hacen los Jóvenes de Orden, una organización que levanta la bandera del nacionalismo y va mucho con ese querer a Venezuela, sentirla y darle el valor y la dimensión de lo que importa. Ellos son la resistencia, ellos son una voz de la resistencia y veremos si el país decide seguir esa voz. Perdón, ellos son la resistencia, ellos son una voz de la resistencia y veremos si el país decide seguir esa voz. Si esa voz sigue siendo coherente, conseguirá el respaldo del país. Y es allí la clave. Vuelvo al escenario que les decía al principio. Una cosa es la esperanza y otra cosa es la coherencia. Yo soy amante de la coherencia y si nosotros somos coherentes en nuestro deseo de recuperar el país, encontraremos qué es la verdadera resistencia y cuándo se pasa de resistencia a avanzar para reconstruir a Venezuela. Cambio. Buenas noches, Noel. ¿Cómo ves tú hoy en día Venezuela en el marco de la geopolítica internacional, el apoyo económico de Rusia hacia el régimen de Nicolás Maduro? Y bueno, si nos pudieras resumir un poquito ese ajedrez político entre los americanos, los rusos, los chinos. Te agradecería nos explicaras un poquito sobre eso. Gracias. Gracias por tu pregunta y es bien importante. Nosotros tenemos hoy una oportunidad de oro, una oportunidad única. El mundo hoy tiene jugadores duros, jugadores que decidieron repartirse el mundo de una manera bien interesante, pues. Y entonces contamos con un tipo que es muy especial, que es Trump. Tiene su visión, tiene una visión económica, un tanto proteccionista, tiene o por lo menos dice tener un profundo amor por su país, quiere volver a ser ese país grande. Tenemos un tipo como Putin, que no es el indescifrable Putin. Putin sueña con esa mezcla de la gloria zarista y el poder soviético, y lo demostró desde el primer día. Y entonces, en ese esfuerzo, Putin ha hecho lo correcto para poder mezclar esas dos cosas y hacerlas sentir. Y su poder hegemón y sus necesidades frente a un país que tiene grandes dificultades económicas. Y nuestro tercer jugador es Xi Jinping. Xi Jinping está ejecutando en China,
el mayor proceso evolucionista dentro del marco comunista que mantiene todavía el partido en el ejercicio político del comunismo. Porque su entrega económica hay que verla con mucho espacio para aquellos que hablan del milagro chino y todo lo demás, no se crean tanto ese cuento y vean un poco más la realidad de lo que significa 1.000 millones de chinos, como decía Mao, dando una patada en el piso a la vez. Por supuesto, la tierra temblará. Entonces, son personajes muy especiales. Su entrega económica hay que verla a cambio. Ajá. Perdonen, hay que verla dentro de la realidad de lo que significa el poder de China. Esos 1.000 millones de chinos, si patean el piso a la vez, por supuesto, el mundo temblará. Eso no lo expresaba Mao y es una realidad que es innegable, pues. Y Xi Jinping se aprovecha de esa realidad en lo económico y en lo político. Frente a esa realidad, esos tres jugadores tienen tres grandes dolores de cabeza. El primer dolor de cabeza es Corea del Norte. Con eso, China tiene para entretenerse. Y todos los días Trump le recuerda su obligación a China. Tienes que poner en orden al loco. El problema es muy grande para los Estados Unidos, porque ponerle el orden al loco altera a los que son los socios de los Estados Unidos. Altera Taiwán, altera Japón, altera Corea del Sur. Y entonces la decisión siempre será negociada y delicada. En el caso ruso, no le está diciendo Putin a Trump ni a Xi Jinping otra cosa que déjame de encargarme a mí de lo mío. El caso sirio es muy importante para Rusia porque es la oportunidad de tener puerto en el Mediterráneo. Y si eso no está claro para Rusia, no va a haber estabilidad allí. Y entonces vamos a ver cómo Trump cede ciertas cosas en pro de que Putin resuelva su problema. Y así ver un poco si la doctrina Monroe cobra de nuevo sentido y América es para los americanos. Si nosotros entendemos la realidad que como continente somos algo que realmente vale la pena. Nosotros tenemos todo en nuestro continente para ser un motor realmente impresionante. Pero América Latina siempre ha estado cubierta con ese proceso anti-yanqui y esa cantidad de cosas que nos han hecho tanto daño durante tanto tiempo. La realidad es que aquellos, los gringos, tienen su manera de hacer las cosas que no son correctas en muchas cosas. Tienen sus cosas que han marcado con pobreza, con ciertas cosas que no han hecho que tengamos la oportunidad de hacer el camino de lo correcto. Pero imagínense bajo el poder soviético de aquel entonces, hacia donde nos querían llevar la guerrilla de los 60. O imagínense viviendo bajo una guerrilla maoísta, como todos los años que tuvo que vivir Perú bajo Sendero Luminoso. La realidad política es clara, el pensamiento político nacional, el pensamiento político venezolano y el futuro venezolano está vinculado, por supuesto, a Occidente. Y Occidente tiene un baluarte en los Estados Unidos, tiene un pensamiento. Los Estados Unidos, Europa está siendo muy golpeada. Y nuestro pensamiento político y económico hoy tiene una oportunidad de brillo si estos tres jugadores deciden seguir el juego que están haciendo, cada uno encargándose de su negocio. Si los Estados Unidos se encargan del negocio venezolano, significa que podremos tener ciertas garantías de poder ir recuperando nuestra realidad. Nosotros hoy no tenemos soberanía. Quien hable de que tenemos soberanía no sabe lo que está sucediendo, el control que existe en las guerrillas, no sabe el control que existe en la guerrilla en el occidente del país, no tiene idea de lo que está sucediendo con los grupos proislámicos en nuestro territorio insular, no tiene idea de lo que está sucediendo con los grupos estrictamente mercantiles que están haciendo el control en el área minera. Nosotros no tenemos soberanía, nosotros no tenemos justicia, nosotros estamos muy próximos a llenar cada uno de los espacios, no de estado forajido, eso somos hace rato, de estado fallido. Un estado fallido no significa que, listo, el país desaparece.
Tomen de ejemplo Yemen. Yemen tiene como 20 años como estado fallido. Antes de ayer mostraban una foto de una niña desnutrida en Yemen. No tiene ninguna diferencia de la niña desnutrida de Maracaibo. La realidad política que nosotros estamos pasando hoy tiene una gran oportunidad debido a eso que tú preguntabas, a esa realidad política dentro del tablero de ajedrez que significa el concierto de naciones, el valor de lo que significa Venezuela dentro de ese concierto de naciones, nuestra posición geopolítica, nuestra capacidad de producción, nuestra tranquilidad como venezolanos. Nosotros, cuando le hablaba hace rato sobre ese asunto del fanatismo religioso, sobre los problemas raciales, y cada una de esas cosas, y por qué somos el mejor país del mundo, está eso también. Nuestro mayor fanatismo era Caracas Magallanes y todos nos tomábamos una cerveza juntos. Nosotros tenemos que volver a eso. Para volver a eso tenemos que sacar esa mala hierba que nos sembraron. Este proceso de destrucción que fue estimulado por el socialismo. Esta carga de resentimiento, esta carga de revanchismo, nosotros tenemos que cercenarla. Y para poderlo hacer, tenemos que ponerle fin al socialismo y aprovechar lo que el escenario mundial de muy pronto se está desenvolviendo, empezar a convertirnos nosotros en parte de la solución del problema y dejar de ser el problema. Cambio. Hola, Noé, buenas noches. Buenas noches a todos los usuarios que nos acompañan en la sala. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al canal. Mira, me están haciendo una pregunta vía DM, mensaje directo en Twitter, y es la siguiente. Si Ledesma podría ser ese unificador que tanto hablas. Y la segunda es la siguiente: ¿seguirán los medios venezolanos a Ledesma y ayudar al cambio? Vamos a empezar por el final. Los medios seguirán a Ledesma, sí, gran parte de los medios, ahí vendrán, es el mismo espacio de como esa pseudodivisión de la MUT, donde vemos en el Parlamento una nueva fracción parlamentaria igual que inútil que la anterior. Por supuesto, cada uno tirará las brasas para su sardina. En cuanto a que Antonio pueda ser ese unificador, por supuesto que pudiese ser ese unificador siempre y cuando maneje el discurso correcto. Lo que pasa es que las palabras que yo he oído desde que huyó de Venezuela, no las siento como el discurso correcto. Entonces, en mi opinión, creo que está bastante lejos de ser ese unificador. Cambio. Y en todo caso, entonces, ese mensaje, ¿cuál tiene que ser? Adelante. Mira, el mensaje es muy sencillo. El mensaje tiene que ser, uno, un claro distanciamiento ideológico de lo que nos trajo hasta acá. Dos, un señalar de manera consciente que lo que nosotros nos está gobernando es una estructura criminal que utiliza esa pistola que es el socialismo para destruir una nación, que no tiene ningún tipo de valor democrático. Tres, en el caso de que ese mensaje venga con una persona que ha sido parte de las posturas que hicieron posible esta realidad, debe tener un real mea culpa y un real señalamiento de por qué fue que llegamos hasta acá, quiénes hicieron posible que llegásemos hasta acá, para que pueda ser ese mensaje realmente potable e inspirador de esa unificación nacional. Si ese mensaje no cumple para mí con esas variantes, no creo que vamos a lograr un proceso de unificación de esa vanguardia necesaria que ejecute el cambio. Por eso el mensaje lo componen ciertas cosas que cada uno de nosotros tenemos muy claras, que nos identifican esa realidad. Y cuando no la tenemos clara es porque todavía nos estamos mintiendo. Nos mentimos si creemos que esto no tiene una estructura militar necesaria. Nos mentimos si creemos que esto lo puedes construir con socialistas. Nos mentimos si creemos
que existe algún tipo de posibilidad de diálogo o negociación con la estructura criminal que está aferrada al poder. Entonces, si el mensaje parte de que esas mentiras no están, yo estoy seguro de que el mensaje unificador tomará el cuerpo suficiente. Cambio. Quiero aprovechar esta oportunidad porque decidimos transmitirlo también por Facebook Live. Y por Facebook hay una serie de preguntas que han sido bien interesantes y me disculpo por la gente que está viéndolo a través de Facebook, que no le he podido responder sus preguntas debido a que esto fue una solicitud de la gente del canal de sello de Venezuela.libre. Pero hay una pregunta ahorita que me acaba de golpear, que dice: ¿quién puede ser esa persona unificadora? Dejen de buscar el quién y escuchen el mensaje. Si el mensaje no cumple con esas partes, no va a haber unificación. Lo que va a haber es distracción. Busquen en dónde van encontrando ese mensaje, ese distanciamiento ideológico, ese entendimiento de la realidad política que nos tiene aquí, ese espacio de lucha contra el criminal que ejerce el poder y esa realidad política de cómo podremos encontrar la salida del problema. Y allí vas a encontrar ese mensaje, ese portavoz, ese portaestandarte de la libertad. Cambio. Bueno, Noel, como estás haciendo esa transmisión simultánea, pues tampoco habría ningún inconveniente si dejas y preguntas que pueden ser de mucho interés, y tranquilamente. Lo que sí te agradecemos es que hagas la pregunta, el enunciado, para nosotros enterarnos bien de la respuesta. Yo tengo otra pregunta por acá que me han mandado, y es en relación: ¿se encuentra fácil de que la población cambie de punto de vista? Que dejen el socialismo y cambien su manera de ver. Cambio. Las sociedades atienden al liderazgo, los colectivos atienden a liderazgos. Si el liderazgo es correcto, te va a llevar hacia el futuro, hacia el desarrollo y hacia las oportunidades. Hay dos ejemplos en el mundo que siempre tienen que ser usados y que siempre tienen que ser analizados dentro de la realidad de lo que significa. La Alemania, posterior a la guerra, era una, destruida, acabada, destrozada. Y esa Alemania la dividieron. Y un pedazo quedó bajo el manto oscuro comunista y un pedazo quedó en manos de la libertad y el desarrollo. El pedazo que quedó en la libertad y el desarrollo entendió qué políticas tenía que ejecutar para poder construirse nuevamente mejor de lo que había sido. Y logró pagar todas y cada una de sus deudas en menos de 20 años. Todo el plan Marshall, la cuota para Alemania, las costas adicionales de guerra, cada una de esas cosas pudo pagar en menos de 10 años. Su proceso de transformación fue increíble. La otra Alemania nunca pudo pagar. La otra Alemania vivió la mentira de una economía como la economía rublo, vivió economía un tanto parecida a lo que nosotros nos trajo acá. Vivió toda una serie de locuras y durante años fueron adoctrinados con un proceso comunista realmente salvaje. Para más tenían la Stasi interviniéndoles hasta el alma. Pero cuando el muro lo tumban, el muro no se cayó, lo tumban personajes como la Margaret Thatcher, como Ronald Reagan, como el Papa Juan Pablo II. Y hasta Gorbachov, porque Gorbachov cometió el grandísimo error de creer que se podía hacer el comunismo en libertad. El comunismo no se puede hacer en libertad y ese fue su principal error y por eso facilitó que se pudiese tumbar el muro y facilitó ese momento donde la gente sintió realmente la libertad, veía el fantasma del comunismo desaparecer. ¿Por qué? Porque el comunismo no se puede hacer en libertad. Entonces cuando ese muro cae, lo tumban, ese proceso de reunificación de esa sociedad eran los mismos alemanes. Unos habían sido forzados
a pensar y a convivir en la miseria. Habían sido forzados a vivir con miedo. Habían sido forzados a todo lo propio que hace un proceso comunista con sus sociedades. Pero el proceso de reunificación fue bárbaro. Y Alemania es mucho más fuerte hoy y la sociedad cambió el pensamiento y evolucionó. Y cada día se siente más competitiva, más fuerte, es la cabeza de un continente, es ficha principal en el concierto de las naciones. Y cada uno de esos esfuerzos se lo deben a esa misma sociedad que evolucionó frente al liderazgo correcto. El proceso de la reunificación fue un proceso muy bien estudiado. Y nosotros cuando mañana tengamos que reestimular a nuestra sociedad, tenemos ese ejemplo. Tenemos otro ejemplo maravilloso, que es el ejemplo de Singapur, quizá uno de los ejemplos más dolorosos por la necesidad de la férrea mano dura que necesitó en aquel momento el coronel Chen para hacer la transformación de Singapur. La férrea mano dura que necesitó el coronel Chen en aquel momento para hacer la transformación de Singapur. Porque Singapur no era más que un lupanar salvaje. Nosotros no hemos caído tan abajo. Nosotros somos una sociedad bastante positiva en el sentido de la capacidad de crecer hacia lo correcto. Lo que pasa es que también somos una sociedad que se ve atraída de manera muy rápida por lo incorrecto. Pero cuando el liderazgo correcto toma las riendas de un país, nosotros tenemos un proceso de transformación realmente envidiable, de cambio, de cosas increíbles. Nosotros hemos vivido experiencias bien interesantes. Cuando el inicio del gobierno de Carlos Andrés Pérez del 90, Carlos Andrés Pérez se inaugura su gobierno con la trampa que le montó sus compañeros de izquierda, que fue el Caracazo. El Caracazo no fue un gran estallido social, pero no, eso fue una estructura hecha por los mismos que llegaron al poder después. Pero la serie de políticas económicas que Miguel Rodríguez edificó pusieron a Venezuela un crecimiento del 12% interanual. Eso es un récord increíble. No hay país que pueda hacer esa cosa. Eso lo podemos hacer nosotros. Nosotros tenemos el músculo y tenemos la capacidad. Tenemos nuestra tierra. Entonces, claro que podemos hacer un cambio social realmente increíble y hacer un gran salto cuántico para poder recuperar al país y recuperar al venezolano. Cambio. Yo insisto con la cuestión del mensaje e insisto con la cuestión del liderazgo. Fíjate que tú dices que si no están dados esos tres factores, difícilmente la sociedad en todo caso podría seguir ese liderazgo. Ahora bien, llevamos 18 años en esto, ¿verdad? Y según lo que la historia nos está mostrando y lo que tú nos dices, no hay un interés entonces en todo caso de alguien que quiera ese liderazgo. Es decir, de estas teorías, ¿verdad? Y de cómo se pudiese dar un mensaje y de quizás cómo pudiese surgir alguien al cual la sociedad siga. Te explico. Yo bien pudiese agarrar y levantarme ahorita en algún sitio y decir y tomar esas tres, vamos a decir, esas tres variantes que tú dices, pero yo no tendría la fuerza para que las masas me sigan, es decir, la gente diría, bueno, ¿y tú quién eres? Pero tendría que estar apoyado por una maquinaria como, es decir, los medios de comunicación, y hasta ahora no lo han hecho. O sea, no hay ese liderazgo, no hay esa persona desde mi punto de vista. Es decir, los medios no lo están haciendo, ¿verdad? Llevamos 18 años en esto, no hay ese líder que diga y se quiera separar de esta ideología, vamos a decir, pues es preocupante, porque quiere decir que de aquí a dentro de unos cuantos años tendría que surgir algo al cual la gente le tome confianza, o tiene que ser alguien que ya existe y que debe ser único. Y según por lo que estamos hablando, no se está dando esto.
no sé qué, por eso insisto con la cuestión del mensaje. Te entiendo perfectamente. Y hazte una pregunta. Mejor dicho, no tengas una pregunta, escúchate a ti mismo. Tú mismo te diste cuenta de que los medios nada más le prestan su palestra al mismo mensaje. Yo recuerdo cuando el gobierno cerró Globovisión, mis amigos me veían sonreír y me decían, pero no, ¿de qué te ríes? Estamos avanzando. Estamos avanzando. Mientras existan menos maneras de tener a la gente así, vamos a ir avanzando. Entonces, nosotros tenemos que empezar a buscar que ese mensaje ya tuvo eco, ¿vale? Antes de que empezara todo esto, había un personaje que muchos de ustedes recordarán, que era el ingeniero Alejandro Peñasclusa. Alejandro marcó estas realidades, igual como las marcaba uno. Alejandro tenía más micrófono que uno y podía decirlas con voz más fuerte. La misma, era esa misma realidad, era el mismo discurso. Pero no fue escuchado. No fue escuchado porque los medios nada más le prestaban sus tribunas a lo mismo. Igualito lo van a hacer ahora. Igualito lo van a hacer ahora. Porque ese malo conocido, saben que es una fórmula que es aceptada por la sociedad. La sociedad es la que tiene que romper con eso. Esa vanguardia es la que tiene que romper con eso. Y avanzar sin mirar para los lados. Dejar de ser veletas y solamente avanzar con ese norte. En el momento en que sientan esa identificación con ese mensaje, que los ha habido por distintos protagonistas, esa vanguardia, si deja de comportarse como veleta, podrá atenderlo y escucharlo de manera clara. Yo he compartido diversas oportunidades y movimientos con un mensaje bastante claro. Pero la banalidad de las veletas han hecho que muchos de los portaestandartes de ese mensaje se cansen. Se sientan que no pueden salir de su círculo. Se sientan que son dependientes de la estructura que ejerce de oposición, porque ejercen un poder. Y vuelven a caer en ese círculo. Quizá un caso de eso es el mismo Antonio Ledesma. Porque Antonio, cuando manejó el comando de la resistencia, tenía un mensaje muy claro. Y de repente se dio cuenta que para poder aumentar el volumen de su micrófono, porque lo habían silenciado los medios de comunicación, tenía que ser candidato a algo. Y fue candidato a la alcaldía, y peleó su alcaldía a pesar de que se la quisieron robar y la ganó, pero ganó simplemente un esqueleto vacío, porque aquí no existe posibilidad alguna de ejercicio real de poder político en beneficio de la sociedad mientras la revolución esté en el poder. Entonces, pero ese proceso hizo que Antonio se reencontrara de nuevo con sus amigos, con ese círculo político, del cual no termina de despegarse. Y mucho es porque las veletas son lo que van rodeando esas voces. Y esas voces se van quedando huérfanas, se ven apagadas, golpeadas. Esa vanguardia que entiende ese mensaje tiene que dejar atrás sus miserias personales y consolidar y respaldar a ese que puso como portaestandarte, a ese que escuchó ese mensaje y encontró coherencia en ese mensaje, para poder entender que ese es el camino a seguir. Pero mientras las miserias personales dominen e insuflen aire a las veletas, el portaestandarte también se cansa, el portaestandarte también sufre, también se siente solo y se ve la necesidad de volver de nuevo a ese círculo. Y así hemos perdido muchas oportunidades. Por eso es tan importante mantener claro el mensaje y acompañar muy, muy de cerca al que tiene ese portaestandarte. Que no se sienta solo, que se sienta respaldado, que se sienta motivado a mantener su mensaje, para que ese mensaje trascienda esa vanguardia y sea de reconocimiento de todos los venezolanos. No para su accionar, pero sí de reconocimiento, de entender que existe un mensaje alterno capitalizado por ese portaestandarte. Cambio. Otra pregunta, amigo Rojas. Usted nombró al general Charles de Gaulle y el ejemplo de Francia, nombró a Alemania.
cómo ellos salieron y ahora son países organizados, fructíferos. En ambos casos, y para enfocarnos con un ejemplo, en el caso del general de Gaulle, él tuvo que salir de Francia porque sus instituciones militares en Francia estaban completamente vendidas, en este caso, al nazismo. Tuvo que salir a Inglaterra y tuvo que pedir ayuda a los aliados. Y gracias a esa combinación fue que se logró la liberación de Francia y eventualmente el fin de la Segunda Guerra Mundial. En la exposición que usted ha dado esta noche, no lo he escuchado nombrar claramente la opción de una intervención militar en Venezuela para lograr ese objetivo. Pero como nombró su ejemplo, me imagino que tal vez usted considera eso una parte clave e importante para la salida del problema de Venezuela. Me gustaría escuchar su opinión acerca de eso, Cambio. El caso específico de Francia, Francia estaba invadida por un ejército extranjero. Entonces la gente le fue mucho más fácil entender el proceso y la necesidad de que viniesen otro ente extranjero a colaborar frente al proceso de no gobierno propio. Aquí la gente cree que no estamos invadidos. Aquí la gente cree que gobierna algo que tiene algún tipo de interés con respecto a Venezuela. Más allá del hecho del asunto de la nacionalidad de Nicolás Maduro, es que Chávez era venezolano. Chávez destruyó más que Nicolás. Nicolás baila sobre los muertos que Chávez sembró. Entonces, el venezolano no ha terminado de entender que vive un proceso de control por parte del enemigo interno. En mi opinión particular, yo creo que nosotros tenemos las herramientas necesarias para dar el vuelco a la situación. En ningún momento rechazo la injerencia extranjera que busque reencontrar el país con la libertad. En ningún momento. La considero fundamental. Y cuando hablamos de ese escenario de la toma, de la vuelta de la doctrina Monroe en ese sentido, creo que hasta le puse nombre a qué injerencia extranjera es la necesaria. No creo en las injerencias multinacionales. Yo considero que este tipo de operaciones, de llevarse a cabo, deben de contar con el respaldo interno y deben de ser bilaterales. No deben de ser estos tipos de conceptos de grandes uniones de sopotoscientos países inútiles que las decisiones se vuelven agua. Hasta en el caso de la lucha de los aliados por el control de Nueva Europa, había un comandante supremo. El general Eisenhower gobernaba sobre De Gaulle. Cambio. Bueno, queridos amigos, yo le había dicho a Noel que le quitaríamos aproximadamente hora y media de su tiempo y nos hemos excedido. Eso no quiere decir que si él dispone de tiempo y contestar algunas otras preguntas más, por supuesto, estamos aquí a la escucha. Solamente quería decirles que por favor, a Noel, que nos informe si va a responder cuántas preguntas más para que los usuarios estén pendientes. Cambio. Muy buenas noches, Orlando. Veo que estás por aquí. Cambio. Si quieren puedo responder un par de preguntas más, pero sí, ya creo que podemos ir poniéndole fin al programa. Cambio. Buenas noches, Noel. Excelente como siempre, gusto saludarte. Bueno, yo en realidad de todas estas cosas que has dicho, que son excelentes todas, las entendí perfectamente. Sí quiero dar mi opinión personal. Prácticamente pues no es una pregunta. Yo de verdad que en esta gente, Mara Corina, Ledesma,
y todos sus aliados, no creo en ninguno. Y creo que son la misma MUT, y creo que esto viene fraguado, y creo que esto va a llevar a que el régimen siga como Adey y Copey, van a ser ellos. Y seguiremos con el socialismo. Por eso es que cada uno de nosotros debe ser el líder. Entonces, bueno, esa es una opinión muy personal mía y bueno, excelente, Noel. Gracias. Cambio. Noel, no molesto más con el tema del mensaje, pero pregunto, ¿piensas tú que hay complicidad, hay miedo, o conveniencia, o sea, intereses personales desde el punto de vista de estos líderes? Adelante, Cambio. Hay complicidad, miedo, conveniencia, oportunismo, hay socialismo. No lo cemente en nunca solo lo económico. Eso es ridículo, porque el problema es muchísimo más grande. Cuando el proceso revolucionario fue tomando el poder, te encontrabas a personajes como Saramago aplaudiendo esto. Igualito que lo aplaudía Saramago, lo aplaudía Lula, al cual le pagamos la campaña presidencial que llevó al poder. Porque la gente cree que eso vino después, no, desde ese momento. La gracia de todo esto es que allí no hay dinero. Nosotros pudimos haber ayudado a pagar la campaña electoral, pero el problema de la afinidad, el respaldo y todo lo demás no es dinero. Es un proceso ideológico, un proceso de comunión ideológica. Y esa comunión ideológica existe en los miembros de la oposición. Y eso es importante que se tenga claro, porque esa comunión ideológica ha alimentado el desastre. Esa comunión ideológica nos puso aquí. Por eso me da muchísimo dolor cuando, retomando ahí la pregunta que hizo Corona, los dos principales voceros de ese concepto de Soy Venezuela, entre sus primeros discursos es: la pelea no es ideológica, esto no tiene nada que ver con lo ideológico. Pues yo creo que eso va a sembrar en el país una esperanza falsa y va a brindarle lamentablemente un espacio más de tranquilidad al gobierno. Porque si nosotros no entendemos bien la enfermedad, no vamos a poder hacer el diagnóstico correcto y no vamos a poder entender la cura necesaria para esa realidad. El asunto es que si parece pato, camina como pato, tiene cola de pato, no lo dude, señor, es comunismo. Y eso es lo que tenemos en el gobierno. Y si aquellos dicen, no, el problema no es ideológico, no lo dudes, son camaradas, no es oposición. Cambio. Una última pregunta, que Noel dijo dos preguntas, así que por favor, si algún usuario tiene alguna pregunta al respecto, si no, yo tengo por aquí alguna de las que me han enviado para hacerlo. También creo que está por acá nuestro amigo Orlando Mandiagues. No sé si también quería hacer alguna pregunta a cambio. Buenas noches, Noel. Saludos a todos. Considerando la desesperación que se siente en Venezuela por la situación que se vive y que se sabe que va a ser peor, y viendo en las redes sociales cuentas que llaman a calle, llaman a organizarse, porque todos sabemos que realmente la calle es la que nos llevará a la ruptura con este régimen. ¿Consideras tú que debe haber una circunstancia especial para que esa calle se dé? ¿Y
¿Qué opinas tú? ¿Piensas que hay algún riesgo de perder esta lucha si la gente sale a la calle y así, bueno, porque sale? ¿Qué podría pasar? Cambio. Al final me refiero, porque ¿en qué podría terminar una salida sin una diligencia correcta? Cambio. Es importante que se entienda que no existen nuevos detonantes. El venezolano ha sido convertido en un colecto. Aquí se ha hecho de todo con la sociedad. Aquí se han burlado de ella, la han perseguido, la han matado, la han secuestrado, se han reído de ella, le han robado los votos. No hay nada que el proceso revolucionario no haya hecho. No hay nada que el régimen socialista, gobierno y oposición, no haya hecho. Entonces, hay que entender que no hay nuevos detonantes. Otro punto que hay que entender, quisiera remitirlos a ustedes a un artículo mío del 2016 que se llama "Buscan matar la desobediencia civil". En ese artículo yo intenté esbozar parte de lo que vivimos en las protestas recientes del 2017. ¿Por qué? Porque era evidente que iba a pasar eso. Pero gracias a Dios la respuesta social sigue allí, sigue en eso que tú estabas hablando, de que hay gente llamando a la calle, hay gente entendiendo la necesidad de generar el cambio. Y sí, existe muchísimo riesgo que esos esfuerzos se vuelvan a perder porque el liderazgo no tiene claro hacia dónde se avanza. Por eso es muy importante estructurar ese mensaje. Tanto el mensaje como el respaldo de esa vanguardia a ese portaestandarte de ese mensaje. Es impresionante cómo el país responde de inmediato, porque en su desespero responde de inmediato a señales donde encuentra esperanzas. Esta huida de Antonio Ledesma inmediatamente despertó en el país esperanza. Y por supuesto, es interesante. Pero cuando el mensaje desmonta lo correcto, esa esperanza se diluye entre los que están entendiendo el problema, pero sigue alimentando al bobocitorismo, a esos que todavía se niegan de entender la realidad. Nosotros tenemos que entender que el problema por el que estamos pasando es realmente grave y realmente peligroso. Que el próximo llamado a la calle y ese proceso gradual que traerá la oportunidad de recuperar el país, tiene que ser encaminado hacia esa frase que a veces uno lee por ahí, hasta que caiga, hasta la recuperación de Venezuela. Nosotros tenemos que aprender que es nuestro derecho, que es nuestra oportunidad y que es nuestro deber recuperar nuestro país. Si eso lo metemos en la cabeza, no vamos a dejarnos engañar de nuevo con un mensaje que no tiene fondo. Si el mensaje, el cual ya durante todo el programa lo hemos ido esbozando, si ese mensaje fuese dicho por algún vocero de esa estructura que hizo posible esto, cada uno de nosotros tendrá que ver cuánto lastre está cargando ese vocero, hasta dónde está mintiendo. Puede ser él el que vaya a matar, a poner el puñal definitivo a la desobediencia civil. Por eso es tan importante la coherencia dentro de la esperanza. Nosotros vivimos un proceso realmente delicado, porque hay un fenómeno que marcó el país, que es el 2014. Yo recuerdo, en lo particular, cómo yo era víctima de múltiples ataques por personajes que hoy se llenan de un sobreradicalismo. Ellos son súper radicales y deciden, hay que salir a la calle, hay que quemar todo, y hay que decir... Y una gran sarta de pendejadas, cuando antes de ayer simplemente lamían el piso por donde caminaba Capriles. El problema con Capriles no es las 2 entregas que hizo. El problema con Capriles viene cuando entregó el Congreso en el 98.
en el 99, el Congreso del 98. Un Congreso que había sido electo con más votos que Chávez, que tenía más legitimidad. Mi problema con esa estructura es que le dieron la presidencia del Senado a quien no le tocaba por votos, que le tocaba a la oposición en aquel entonces, ¿no? Se le dieron a Luis Alfonso Dávila, que era el socio de Chávez en aquel momento. Por eso es que el problema con la estructura política que hizo posible esto no es del 2014 para acá. Y es allí donde nosotros vamos a encontrar los huecos de coherencia. Y ahí es allí donde vamos a encontrar los portaestandartes del mensaje. ¿Quién en algún momento desafió esa dirigencia y mantuvo firmes sus banderas? ¿O en algún momento decidió plegar sus banderas para aprovechar la plataforma política de lo que significaba esa oportunidad? Y allí veremos el tamaño del fardo con el que llega para poder levantar la bandera de la libertad. La bandera de la libertad, cuando es usada por el colaboracionismo, se ensucia. Y lavarla cuesta mucho. Lo que vamos a pagar en Venezuela por esa estimulada irresponsabilidad es grande, duro. ¿Lo vale? Sí. Lo vale porque Venezuela lo vale. Lo vale porque nos pertenece, porque es única, porque es maravillosa, porque sí es el mejor país del mundo, pero si a nosotros nos da la gana. Si no, vamos a ser el estiércol del mundo. Aprovechemos esta oportunidad que el ajedrez mundial hoy nos brinda para convertirnos en la solución de muchos problemas y dejar de ser parte del problema. Aprovechemos lo que vale Venezuela para recuperar a Venezuela. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a Firmín, a la gente de Venezuela.libre, a la gente que nos vio por Facebook. Y estoy a sus órdenes para una próxima oportunidad. Gracias, buenas noches y cambio fuera. Muchas gracias, Noé, que tomó la palabra. Por favor, a ver si puedes venir en otra oportunidad, que no sea tan distanciada desde la última vez que estuviste ahora. Esperamos tu presencia muy pronto. Y nuevamente muchísimas gracias a todos los usuarios que han venido a escucharte y, como siempre, con el respeto que siempre nos caracteriza aquí en el canal. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, Cambio. Buenas noches también a todos los que nos acompañaron por Facebook. Gracias por la compañía, gracias por la atención. Y sí, disculpen si no les atendí directamente a sus preguntas. Vamos a buscar algún momento de volvernos a encontrar por esta vía. Muy buenas noches a todos.